Parad todo. Si usted es cristiano y está considerando la cremación, este video puede cambiar completamente su perspectiva sobre la muerte y la resurrección. En los últimos años, más de la mitad de la población mundial ha optado por ser quemada en lugar de enterrada. Sí, has oído bien. Donde antes se cavaban tumbas, ahora se encienden hornos a 1000 grados Celsius, reduciendo los cuerpos humanos a polvo en cuestión de horas. Y aquí está la pregunta que está dividiendo a los cristianos alrededor del mundo. ¿Es pecado optar por la cremación? Si Dios promete resucitar nuestros cuerpos, ¿cómo puede hacerlo si solo somos cenizas? Atención. Si nunca te has planteado estas preguntas, prepárate, porque en los próximos minutos descubrirás verdades bíblicas que te impactarán. Y si ya tienes una opinión, te garantizo que lo cuestionarás todo después de ver este video. Pero antes de continuar, hazme un favor. Si este tema te interesa, si alguna vez te lo has preguntado o conoces a alguien que necesite esta respuesta, dale a me gusta al video ahora mismo. Esto me ayuda a saber que quieres más contenido como este y me motiva a seguir compartiendo estas profundas verdades. Mira, sé que la muerte no es un tema fácil. A nadie le gusta pensar en su propio fin. Pero la realidad es que todos vamos a morir. Y si eres cristiano, esa decisión no es solo práctica, sino espiritual. ¿Por qué hago este video? Porque recibo decenas de mensajes cada semana de cristianos angustiados por esta pregunta. Pastores, líderes, familias enteras divididas, porque algunos quieren la cremación y otros un entierro tradicional. Y la pregunta que más escucho es, Pastor, si me incineran, ¿puede Dios resucitarme? Así que hoy vamos a sumergirnos en las Escrituras. Vamos a ver lo que la Biblia realmente dice sobre esto y vamos a encontrar la paz que necesitas para tomar esa decisión. Y ya os lo advierto, no estoy aquí para imponer ninguna decisión. Estoy aquí para traer luz, respuesta y discernimiento basado en la palabra de Dios. Si estás viendo esto por primera vez, bienvenido. En este canal, no rehuimos los temas difíciles. Profundizamos en la Biblia para encontrar respuestas verdaderas a preguntas reales sobre la vida cristiana. Y si ya estás suscrito, comenta aquí. ¿Has decidido si quieres ser enterrado o incinerado? ¿Ya has tomado esta decisión? ¿O aún la estás considerando? La impactante realidad de la cremación. Primero, entendamos qué es realmente la cremación. Y seré muy directo, porque mucha gente desconoce lo que realmente sucede. La cremación es el proceso en el que el cuerpo humano se expone a un calor extremo, entre 800 y 1000 grados Celsius, hasta quedar completamente reducido a cenizas. Es un proceso técnicamente simple, pero profundamente radical. Escuche atentamente, en pocas horas, todo lo que fue un cuerpo humano, la carne, los órganos, los tejidos, es consumido por el fuego. Solo quedan fragmentos de hueso, que luego son triturados hasta formar ese polvo gris que llamamos cenizas. Y aquí está la parte que muchos no saben. Estas cenizas no son como el polvo de la tierra. Son partículas minerales sin forma reconocible. No hay nada que se parezca al cuerpo que una vez fue. Pero hay algo aún más profundo que necesitamos entender. La cremación no es solo un proceso físico. Es una declaración sobre cómo percibimos el cuerpo humano. Y esa declaración tiene implicaciones espirituales que van mucho más allá de lo que podemos imaginar. ¿Por qué la gente elige esto? 3 razones principales. Primero, economía brutal. Enterrar a alguien puede costar miles de dólares. Ataúd, parcela en el cementerio, embalsamamiento, lápida. La cremación es más barata. Segundo, problema ambiental. Los entierros tradicionales ocupan espacio y utilizan productos químicos, madera y metal. La cremación parece más ecológica. Tercero, practicidad moderna. Familias dispersas por el mundo, vidas ajetreadas. La cremación ofrece flexibilidad. Pero aquí está la pregunta que todos quieren saber. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? El contexto histórico que lo cambió todo. Aquí hay algo que te sorprenderá. Durante los primeros 1900 años del cristianismo, la cremación fue completamente rechazada por los cristianos. No había duda ni debate. Se consideraba una práctica pagana, incompatible con la fe cristiana. ¿Por qué? Porque en la antigüedad,
La cremación estaba estrechamente ligada a las creencias paganas sobre la muerte. Los griegos y los romanos incineraban los cuerpos porque creían que así se liberaba rápidamente el alma del cuerpo, considerado una prisión. Los cristianos rechazaron esto porque creían exactamente lo opuesto. El cuerpo no es una prisión para el alma, es un templo del Espíritu Santo. No es algo que se pueda desechar fácilmente, sino algo que se debe honrar incluso en la muerte. Y esto es lo fascinante. Los primeros cristianos eligieron deliberadamente el entierro como una forma de testimonio. Cada entierro cristiano era una declaración silenciosa. Creemos que este cuerpo resucitará. Esto era tan importante que incluso cuando eran perseguidos, torturados y asesinados, los cristianos hacían todo lo posible para garantizar que sus hermanos fueran enterrados con dignidad. Arriesgaron sus propias vidas para recoger los cuerpos de los mártires y darles un entierro digno. ¿Te lo imaginas? En una época en que ser cristiano implicaba arriesgarse a morir, aún priorizaban el entierro. Esto no era solo tradición, sino convicción teológica, el silencio bíblico y el modelo divino. Y aquí viene la primera bomba. La Biblia no prohíbe expresamente la cremación. No hay un mandamiento claro que diga, no quemarás el cuerpo. Pero atención, tampoco hay un solo versículo que recomiende la cremación como una forma digna de tratar los restos de un ser humano. ¿Qué encontramos en la Biblia? Siempre el entierro. Desde Abraham hasta los discípulos, pasando por el mismo Jesús, todos fueron sepultados. Y cuando encontramos cuerpos quemados en la Biblia, ahí es donde la cosa se pone interesante y perturbadora. Caso 1. Acán, Josué 7. Desobedeció a Dios, fue apedreado y quemado. El fuego aquí simboliza el juicio, no el honor. Caso 2. Rey Saúl, Pan Samuel 31. Sus cuerpos fueron quemados solo porque fueron mutilados y profanados por los enemigos. Fue una medida de emergencia, no una elección. Caso 3. Josías, 2 Reyes 23. Quemó los huesos de sacerdotes idólatras para definir sus altares. De nuevo, el fuego como símbolo de juicio. Caso 4. Los habitantes de Jabes Galaad quemaron los cuerpos de Saúl y sus hijos, pero luego enterraron los huesos. Incluso en la emergencia, el entierro fue el último acto de honor. ¿Ves el patrón? Cuando la Biblia menciona la incineración de cuerpos, nunca se trata de un acto de honor. Siempre se relaciona con juicio, vergüenza o extrema necesidad. Y, hay más. Cuando Dios quiso mostrar su ira más intensa, amenazó con fuego. Quemar los huesos se consideraba la mayor deshonra que se le podía infligir a alguien. Comenta aquí. ¿Sabías que en la Biblia, cuando se queman cuerpos, se relaciona con el juicio? ¿Te sorprende? El simbolismo profundo del fuego. Aquí hay algo que te hará pensar. En la Biblia, el fuego tiene significados muy específicos. Juicio divino, Sodoma y Gomorra. Purificación a través del castigo, oro en el crisol. Presencia de 1900. Dios, zarza ardiente. Castigo eterno, lago de fuego. Destrucción completa. Malaquías 4.1. El fuego en la Biblia rara vez es un símbolo de paz o descanso. Casi siempre está relacionado con la transformación a través del juicio. Y aquí hay algo profundo. Jesús habló más del fuego del infierno que del fuego purificador. Para la mentalidad bíblica, el fuego se asocia más con el juicio final que con una transición pacífica. ¿Significa esto que la cremación es un pecado? No necesariamente. Pero sí significa que el fuego, en la mentalidad bíblica, no es el lenguaje natural de la esperanza futura. Cuando Juan el Bautista habló de Jesús, dijo, Él bautizará con fuego. Pero este fuego era para purificar, no para destruir. Era fuego que transforma, no fuego que consume. La diferencia es crucial. El fuego divino purifica para preservar. El fuego de la cremación consume para destruir. El modelo bíblico. Siempre. Entierro. Y ahora viene la segunda bomba. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el patrón siempre es el entierro. Abraham compra una tumba costosa para Sara. No acepta donaciones. Paga con su propio dinero porque el entierro es un acto de fe y amor. Jesús es enterrado con honor, envuelto en lino, perfumado, colocado en un sepulcro nuevo. José de Arimatea ofrece su propia tumba.
Lázaro es sepultado y resucitado de la tumba. Jesús no lo resucitó de las cenizas, sino de la tumba. ¿Y por qué es esto importante? Porque el entierro, en la Biblia, es una declaración silenciosa de fe. Este cuerpo era templo del Espíritu Santo y un día resucitará. Pero hay algo aún más profundo. El entierro cristiano es un sermón silencioso sobre la resurrección. Cada vez que visitamos un cementerio cristiano, recordamos, la muerte no es el fin. Detente y piensa. Dios le dijo a Adán, polvo eres, y al polvo volverás. No dijo, polvo eres, y a cenizas volverás. El destino natural del cuerpo es regresar a la tierra. Y aquí hay algo que pocas personas saben. Cuando Jesús resucitó, la tumba estaba vacía. No había cenizas esparcidas. Había un lugar donde había estado el cuerpo y de donde había venido. La tumba vacía es el símbolo máximo de nuestra esperanza. Es imposible tener una tumba vacía cuando solo hay cenizas esparcidas alrededor. Deja un me gusta si estás comprendiendo estas conexiones bíblicas. La perspectiva de los padres de la Iglesia. ¿Sabías que los primeros líderes cristianos fueron categóricos al respecto? No solo preferían el entierro, sino que consideraban que la cremación era incompatible con la fe cristiana. Tertuliano, uno de los padres de la Iglesia, escribió: no quemamos los cuerpos como si temiéramos que Dios no los resucitara de las cenizas, sino que seguimos la antigua costumbre del entierro. Agustín fue aún más directo. El entierro es el único método que conviene a la piedad cristiana. ¿Por qué pensaron así? Porque comprendieron que el cuerpo no es solo un recipiente temporal, es parte integral de la persona humana, creada a imagen de Dios. Y esto es lo fascinante. No dudaron del poder de Dios para resurgir de las cenizas. Cuestionaron la pertinencia de elegir un método que contradecía simbólicamente la esperanza cristiana. Es como si dijeran, Dios puede resucitar de cualquier estado. Pero ¿por qué elegiríamos un método que históricamente simboliza la desesperanza? El argumento ambiental y sus implicaciones. Ahora hablemos de algo que muchos cristianos utilizan para justificar la cremación, el argumento medioambiental. La lógica es, la tierra es creación de Dios, debemos preservarla. La cremación es más ecológica, pero esto es lo que pocas personas saben. La cremación no es tan ecológica como parece. Cada cremación consume energía equivalente a la de un coche que recorre 800 kilómetros. Libera cerca de 200 kilómetros de CO2 na atmósfera, emite mercurio y otros contaminantes tóxicos. Requiere hornos que funcionen las 24 horas del día. ¿Entonces el argumento ambiental es falso? No necesariamente. Los entierros tradicionales también tienen un impacto ambiental. Pero la pregunta es, ¿estamos tomando una decisión espiritual basada en argumentos ambientales? Y aquí hay una pregunta más profunda. Si nuestra mayor preocupación es el impacto ambiental, ¿por qué no consideramos también los entierros naturales? Sin ataúdes elaborados ni embalsamamiento, solo el cuerpo regresando naturalmente a la tierra. Esta opción existe y es completamente bíblica. Jesús fue enterrado en lino, no en un ataúd de caoba. El propósito no era preservar el cuerpo para siempre, sino tratarlo con dignidad hasta su descomposición natural. La pregunta del $1.000.000. Y ahora llegamos a la pregunta que más preocupa a los cristianos. Si me incineran, ¿puede Dios resucitarme? Prepárate para la respuesta que cambiará tu perspectiva para siempre. Nada, absolutamente nada, limita el poder de Dios. Escuche a Pablo en 1 Corintios 15. Lo que se siembra es corruptible, resucitará incorruptible. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Pablo no habla de restaurar el cuerpo viejo, habla de una transformación completa. Como una semilla que muere para dar paso a un árbol, el cuerpo humano se transforma en algo totalmente nuevo. Y aquí está la verdad liberadora. Esto no depende de la integridad del cadáver. Depende del poder de Dios. Piensa conmigo, los primeros cristianos fueron quemados vivos en persecuciones, devorados por leones, ahogados en el mar. Sus cuerpos se esparcieron como polvo por imperios. ¿Acaso no resucitaron? Por supuesto, porque la resurrección no depende de lo que queda, sino de aquel que nunca olvida.
El Dios que formó a Adán del polvo puede formarte a ti de las cenizas. Y aquí hay algo que te tranquilizará aún más. Muchos de los héroes de la fe que más admiramos no tenían cuerpos preservados. Fueron martirizados, quemados y descuartizados. Pero Pablo dice que obtuvieron una mejor resurrección. El poder de Dios no necesita condiciones ideales. Él trabaja con lo que tiene. Y cuando se trata de resurrección, Él tiene todo el poder necesario. Transformación, no restauración. Y esto es lo que muchos no entienden. La resurrección no es un pegamento divino que une las piezas. Es una transformación completa. Filipenses 3:21. Cristo transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. No dice que reparará, dice que transformará. El cuerpo resucitado de Jesús era reconocible, pero era diferente. Podía atravesar paredes, aparecer y desaparecer, pero aún podía comer pescado y ser tocado. Era el mismo Jesús, pero en un cuerpo glorificado. No fue restauración, fue transformación. Entonces, ¿la cremación afecta a la resurrección? Jamás, porque el Dios que prometió resucitar nuestros cuerpos no necesita ataúdes, huesos intactos ni tumbas marcadas. Él es el Señor de la materia. Lo que hoy es ceniza, mañana puede ser gloria. Y aquí hay una verdad que te sorprenderá. Tu cuerpo actual ya no es el mismo que hace 7 años. Cada célula ha sido reemplazada. Ya eres una nueva creación en términos biológicos. La resurrección es solo la versión final y perfecta de este proceso. Comenta. Ahora, ¿esta revelación ha cambiado algo en ti? ¿Sientes más paz con respecto a la resurrección? El testimonio de los mártires. Y aquí hay algo que te hará repensar todo. Algunos de los cristianos más fieles de la historia fueron obligados a la cremación. Policarpo, discípulo del apóstol Juan, fue quemado vivo a la edad de 86 años. Cuando le preguntaron si negaría a Cristo para escapar del fuego, respondió: «Durante 86 años le he servido y nunca me ha hecho daño. ¿Cómo puedo blasfemar contra mi rey que me salvó?». Policarpo fue incinerado contra su voluntad. Pero su fe no flaqueó. Sabía que el método de su muerte no determinaría el poder de su resurrección. ¿Y sabéis qué pasó? La iglesia primitiva consideraba a Policarpo uno de los santos más grandes. Nadie cuestionó su resurrección porque fue quemado. Esto nos enseña algo crucial: la forma en que morimos, o cómo son tratados nuestros cuerpos después de la muerte, no determina nuestro destino eterno. Dios es más grande que nuestras circunstancias, más grande que nuestras decisiones, más grande que los métodos que usamos o que usan con nosotros. Pero espera, hay algo crucial que aún no he mencionado y que podría cambiar completamente tu decisión. Si Dios puede resucitar a cualquier cuerpo, entonces ¿por qué la Biblia siempre muestra el entierro? ¿Por qué fue enterrado Jesús si podía ser incinerado? Y aquí hay una revelación de la que pocos pastores hablan. No se trata solo de lo que Dios puede hacer. Se trata de lo que nosotros debemos hacer con lo que Él nos ha dado. El cuerpo no es solo materia. Pablo dice en 1 Corintios 6:19, «Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo». Si es un templo, no es solo una cáscara, es un trabajo consagrado, utilizado por Dios para cumplir su voluntad en la tierra. Cada gesto de compasión, cada oración, cada lágrima de amor, ocurrió en este cuerpo. Él fue el instrumento a través del cual se forjó nuestra historia de fe. Y aquí está la pregunta que debes hacerte. ¿Estoy tratando este cuerpo como algo desechable o como algo que ha sido tocado por lo eterno? Piénsalo. Tus manos han servido a otros. Tus ojos han derramado lágrimas de compasión. Tu boca ha proclamado el Evangelio. Tus pies te han llevado a los lugares donde Dios quería que estuvieras. Este cuerpo no es solo un recipiente. Es la herramienta que Dios usó para moldear tu alma, tu fe, tu carácter. La diferencia no está en el método, sino en el corazón de la decisión. Y aquí hay algo que te hará pensar. Si donaras tu cuerpo a la ciencia para salvar vidas, sería noble. Si te mataran como mártir y te quemaran, sería honorable. Pero si usted elige la cremación simplemente por conveniencia, prisa o economía, surgen preguntas acerca de cómo ve el cuerpo que Dios le dio. La pregunta no es qué le sucede al cuerpo,
sino que revela esta decisión sobre nuestro corazón. Suscríbete al canal, porque en los próximos minutos les revelaré los criterios bíblicos para tomar esta decisión sabiamente. La dimensión pastoral de la decisión. Ahora voy a decir algo que a ningún pastor le gusta admitir. Esta decisión no solo te afecta a ti, afecta profundamente a quienes se quedan. He dirigido cientos de funerales. Y puedo asegurarles, hay una enorme diferencia emocional y espiritual entre un entierro y una cremación. En el entierro tradicional, la familia tiene un proceso de despedida más gradual. Hay un lugar físico para procesar la pérdida. El ritual funerario ofrece un cierre psicológico. La tumba se convierte en un lugar de memoria y oración. En la cremación, el proceso es rápido y abstracto. Muchas familias se sienten robadas del tiempo de despedida. Las cenizas plantean dilemas. ¿Dónde depositarlas? ¿Cómo honrarlas? Puede haber conflictos familiares sobre el destino de las cenizas. Y aquí hay algo que pocos consideran, como: cristiano, usted tiene una responsabilidad pastoral hacia aquellos que deja atrás. Su elección debe considerar no solo sus preferencias, sino el bienestar espiritual y emocional de quienes lamentarán su partida. ¿Es egoísta considerar solo nuestra propia conveniencia cuando esa decisión afectará profundamente a personas que amamos? Criterios bíblicos para decidir. No existe una fórmula mágica, pero hay preguntas que pueden orientarte. Primera pregunta: ¿qué glorifica más a Dios? ¿Estoy testificando que creo en la resurrección incluso en la muerte? Segunda pregunta: ¿qué es lo más reconfortante para quienes me aman? Porque no soy la única que enfrenta esta decisión. Hay quienes llorarán, recuerden, necesitan un espacio para procesar la pérdida. Tercera pregunta: ¿cuál es mi intención profunda? ¿Estoy eligiendo por fe o por miedo? ¿Por reverencia o por prisa? Cuarta pregunta: ¿refleja esta decisión mi comprensión bíblica del cuerpo humano? ¿Lo trato como un templo o como algo desechable? Quinta pregunta: ¿estoy considerando el impacto de esta decisión en la comunidad cristiana? ¿Mi decisión fortalece o debilita la esperanza en la resurrección? Dios ve el corazón. No solo juzga el método, sino la motivación. Y aquí está la verdad final. Si la elección nace del respeto, del amor, del deseo de honrar su designio, entonces esa decisión, ya sea entierro o cremación, puede glorificarlo. Pero si surge de la prisa, de una economía irresponsable, de la indiferencia hacia el cuerpo, o de la negación de la resurrección, entonces incluso el entierro puede ser espiritualmente vacío. La posición de la Iglesia hoy. ¿Y qué dice la Iglesia? Durante siglos, la Iglesia rechazó la cremación porque históricamente se utilizaba como protesta contra la fe en la resurrección. Pero en 1963, el Vaticano cambió. La cremación está permitida siempre que no se deba a una negación de la fe. Las condiciones son claras. Las cenizas no deben esparcirse en la naturaleza, no compartir entre miembros de la familia, conservar en un lugar sagrado, cementerio, iglesia, columbario, mantener la conexión con la comunidad cristiana. La mayoría de las iglesias evangélicas también permiten, pero siempre con sabiduría, reverencia y propósito espiritual. Y esto es lo interesante: aunque lo permite, la iglesia aún prefiere el entierro. ¿Por qué? Porque reconoce que hay algo profundamente cristiano en el modelo bíblico. No es que la cremación sea un pecado. Esto se debe a que el entierro es más coherente con la teología cristiana sobre el cuerpo, la muerte y la resurrección. Situaciones especiales. Ahora hablaré de situaciones en las que la cremación puede ser no solo aceptable, sino incluso preferible. Primera situación: cuando existan riesgos para la salud pública. Ciertas enfermedades o afecciones pueden hacer que el entierro sea peligroso para la comunidad. Segunda situación: cuando existen problemas geográficos extremos. Misioneros que mueren en lugares remotos, situaciones donde el traslado del cuerpo es imposible. Tercera situación: cuando existen problemas económicos genuinos. No economía por conveniencia, sino pobreza real que imposibilita el entierro. Cuarta situación: cuando existen problemas legales. Algunos países o regiones
Tienen leyes que exigen la cremación en determinadas circunstancias. En estos casos, la cremación no solo es permisible, sino que puede ser la opción más sabia y amorosa. Pero tenga en cuenta, incluso en estas situaciones, la cremación se trata con reverencia y no como una disposición casual. La verdad sobre todos los cuerpos. Y aquí hay algo que te tranquilizará. La cremación no aporta nada nuevo. Solo hace en horas lo que el tiempo haría en años. Todos los cuerpos, enterrados o incinerados, regresan al mismo destino: polvo. La diferencia no es espiritual, sino cronológica. Un cuerpo incinerado se convierte en cenizas. Un cuerpo enterrado se convierte en polvo. Ambos regresan a la tierra. Y en ambos casos la pregunta es la misma: ¿qué queda de nosotros? La respuesta es sencilla: lo que queda es lo que Dios nunca olvida: el alma, la identidad eterna, el propósito para el cual fuimos creados. Pero aquí está la diferencia crucial: el entierro permite que este proceso ocurra de forma natural, como Dios lo dispuso. La cremación fuerza artificialmente lo que sería natural. Es como la diferencia entre dejar que una flor se marchite naturalmente o quemarla con fuego. El resultado final es el mismo: polvo. Pero el proceso es completamente diferente. Y para muchos cristianos, esta diferencia en el proceso tiene un profundo significado espiritual y simbólico. Comenta aquí: ¿esta perspectiva te da más paz? ¿Ha cambiado tu forma de ver la muerte? El legado que dejamos. Y aquí hay algo que pocos consideran. Su decisión sobre la cremación o el entierro es parte del legado que deja a sus hijos y nietos. ¿Qué mensaje quieres dejar? ¿Que el cuerpo es desechable o que es el templo de Dios? ¿Que la muerte es el fin o que es una transición hacia la resurrección? Tus hijos recordarán no solo tu vida, sino también cómo enfrentaste la muerte. Su actitud hacia su propio cuerpo en la muerte influirá en cómo ven su propio cuerpo en vida. Si tratas tu cuerpo como sagrado incluso en la muerte, estás enseñando que nuestros cuerpos importan a Dios. Si tratas tu cuerpo como algo desechable al morir, es posible que estés enseñando inadvertidamente que nuestros cuerpos no tienen valor eterno. Y aquí hay algo profundo. Los cristianos que optan por el entierro declaran públicamente su fe en la resurrección. Dicen: creo que este cuerpo resucitará. Esta declaración afecta a las generaciones futuras. Fortalece la fe familiar. Crea una cultura de esperanza en la resurrección. Entonces, ¿cuál es la respuesta final? ¿La cremación es un pecado o un permiso? La Biblia no condena la cremación, pero tampoco lo prescribe como obligatorio. Lo que nos deja la Escritura es un marco espiritual: la dignidad del cuerpo, la esperanza de la resurrección, la certeza de que el alma pertenece a Dios. Tu decisión debe reflejar fe, no miedo; amor, no prisa; esperanza, no desesperación. Y recuerda, el poder de Dios no se limita al estado de tu cuerpo. Él no necesita condiciones ideales, solo necesita ser Él. Si fuimos hechos de polvo, ¿por qué temer si volvemos a Él? Ceniza o tierra, huesos o nada. Dios no depende de la materia para manifestar su poder. Él es el Dios que llama a la existencia lo que no existe. El Dios que abrió el mar con una palabra. Y quien un día llamará a los muertos a la vida, sin importar dónde se encuentren sus restos. La verdadera pregunta no es dónde el cuerpo será abandonado. Es a donde el alma era. No es si nos enterrarán o nos incinerarán, pero si seremos resucitados a la vida eterna. La muerte no es el fin. Es el silencio antes de la última trompeta. Y cuando suena, no habrá suficientes cenizas para impedir que Él nos levante. Por tanto, si estáis en Cristo, tu cuerpo es un templo, pero tu alma es eterna. La decisión sobre la cremación es suya, pero debe tomarse con conciencia, reverencia y paz. No por tradición, sino por convicción. No por temor al juicio humano, sino con esperanza en la justicia divina. Ahora quiero escuchar de ti. ¿Qué opinas de esto? ¿Es la cremación una forma digna de partir? Deja tu opinión sincera en los comentarios. Construyamos este debate con respeto y sabiduría. Y si este video te confrontó, te enseñó o te
tocó de alguna manera, corto, suscribir y activar la campana. Porque aquí no rehuimos las difíciles cuestiones de la fe. Nos vemos en el próximo episodio. Y hasta entonces, mantente firme, vive con propósito y confía. Ni siquiera la muerte tiene la última palabra.